Luego, esos santos, esas personas que han tenido experiencias con las almas del purgatorio, ven que vienen bellísimos, guapísimos, unas vestiduras blancas preciosas que resplandecen, ¿verdad? Es como si emitiera una luz preciosa, la cual ni siquiera pues te molesta en los ojos, ¿no? Pero ves una gran belleza, ves una gran paz y ya sabes que ese alma pues ya está verdaderamente configurada para irse al cielo con nuestro Señor. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Pues llevamos un mes bastante trabajado en el tema del purgatorio. Un tema que no podíamos dejar escapar. Y muchas personas me han hecho llegar vía email y vía otras redes sociales, pues que no había tocado el tema bíblico. Pues eso es que no vieron ninguno de los videos, porque sí dimos evidencias bíblicas sobre el purgatorio. Pero como a mí no me importa, pues volver a repetir las cosas e incluso ampliarla, como vamos a hacer en esta ocasión, pues por eso que vamos a realizar esta especie de nueva explicación, ¿verdad? Porque al final es una explicación nueva porque siguen planteando pues las mismas problemáticas para entender el dogma del purgatorio. Pues bien, pero antes de empezar el tema del purgatorio, quiero y deseo, hermano, hermana, que le des like. Yo sé que soy ya muy pesado. Yo sé que siempre me repito, ¿verdad? Bastante con eso, pero es que es la única manera, pues, de que YouTube, pues, nos tenga en cuenta, ¿verdad? Con ese like le estás diciendo, hello YouTube, pues quiero que este video, pues, se lo recomiendes a más personas. Entonces, pues, YouTube dice, pues, sí, este video resulta que tiene muchísimos likes, entonces voy a recomendarlo a más personas porque creo que le puede interesar. Pues esa es la labor que os mando hoy, ¿verdad? A ver si podemos alcanzar en la primera hora o hora y media 100 likes. Vamos a ver si somos capaces de dar 100 likes, pues, en la primera hora y media, o venga, en las 2 primeras horas, que haya 100 likes en este video. Pues bien, también las personas que deseen, pues, colaborar con este canal, aquí debajo hay varios enlaces en el cual pueden adquirir, pues, varios libros, pues, de mi autoría. Por ejemplo, mi experiencia sobrenatural con Padre Pío de Pietrelcina, un libro de apologética que tiene 30 temas de apologética basado en la Sagrada Escritura, en el Magisterio y en los padres de la Iglesia. Y también tenemos otro sobre oraciones por las almas del purgatorio, para ayudarlas, ¿verdad? Para tratar de sacar a esas pobres almas del purgatorio lo más antes posible. Pues bien, vamos a comenzar este tema, que es un tema muy interesante, porque no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, sino también lo vamos a ver desde un punto de vista judío, y también lo vamos a ver en la tradición de la Iglesia. ¿Cuál era el sentir de la Iglesia y de los padres de la Iglesia respecto al purgatorio? Pues bien, muchas veces, pues, conversando con cualquier hermano separado sobre el tema del purgatorio, pues nos pueden salir que, por ejemplo, Stalin, Hitler o cualquier otra persona que haya cometido en su vida, pues, grandes crímenes, ¿verdad? Pues si esas personas se podían salvar o esas personas no se podían salvar. ¿Cuál es mi respuesta ante eso? Pues que la misericordia de Dios no tiene límites.
y que si personas como Stalin o Hitler o cualquier otro dictador, por poner un ejemplo, se pueden salvar si ellos al final de su vida pues se arrepienten, ¿verdad? Y muchos pues dirán, pues José Manuel, eso no es justicia, ¿verdad? No es justo, ¿verdad? Que un sinvergüenza como aquel, pues se gane el cielo, al igual que Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresa, etcétera, ¿verdad? Y las personas, pues, se debaten entre esa idea, ¿verdad? ¿Cómo van a ir al cielo un campeón de la fe como Padre Pío de Pietrelcina y también va a ir Hitler, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pues bien, ante eso, el Señor es muy claro. Recordemos la parábola de los viñadores. Eso lo podemos leer en San Mateo, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Lo pueden leer. Jesús afirma, Jesús es Dios, ¿verdad? Pues Él afirma que pagará igual al primero que al que llegó el último. O sea, si tú al final de tu vida terrena te arrepientes, pues vas a tener el mismo premio que, por ejemplo, una persona que ha estado toda la vida dentro de la iglesia y tratando de agradar a Dios. Pero el proceso, pues, será diferente, ¿verdad? Y el Señor es claro, va a pagar igual al viñador que llegó a media tarde que al viñador que comenzó por la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, existe, ¿verdad? Existe muchísima confusión respecto a eso. ¿Por qué ese que es un sinvergüenza se va a ganar el cielo a mí que yo me he estado esforzando toda mi vida? Pues en esa parábola lo podemos ver claramente, ¿verdad? Claramente. Tenemos que saber que el purgatorio es un lugar o es un estado, más bien, intermedio, donde nosotros, pecadores, somos todos pecadores, no nos hagamos ahora, pues, los santos, ¿verdad? Somos todos pecadores. El purgatorio es un lugar de purificación donde van los que han sido salvos. ¿Por qué? Por los méritos de la sangre de Cristo y por el arrepentimiento. Muy importante eso. Si una persona, por muy mala que sea, y es un pecador empedernido, y al final, en su último suspiro, no llega a arrepentirse, pues esa persona muere en pecado mortal y en el mismo instante de su fallecimiento, pues ya está en el infierno. Fíjense que muchos protestantes, o al menos así lo capto yo, que creen que el purgatorio es un infierno, una especie de infierno en el cual pues no hay salida, ni hay ninguna oportunidad para la restauración de ese alma. No, al purgatorio solamente van los que han sido salvados definitivamente por los méritos de la sangre de nuestro Señor, pero, ahí viene lo importante, en el pero, porque tienen mucho que responder ante Dios. Y donde vamos a responder a la divina justicia de Dios es en el purgatorio. Tenemos que entender algo que es el purgatorio, es ese proceso de purificación, que cuando uno peca, por ejemplo, a un tercero y causa serios daños y un daño doloroso, pues ahí es donde vamos a retribuir, ¿verdad? Porque tú pides perdón, tú te arrepientes y pides perdón, pero ese perdón
está condicionado a que tú retribuyas por ese pecado. No vale ir al banco, robar, llevarte todo el dinero, irte a una preciosa isla, gastártelo todo y volver a tu país y decir, pido perdón, no me metan en la cárcel, pido perdón. Así, de esa misma manera, pues funciona la justicia de Dios. Por los pecados que no has retribuido, pues será en el infierno, en el purgatorio, perdón, será en el purgatorio donde vamos a retribuir, vamos a pagar. Pagar, sinónimo de retribuir, de retribución, ¿verdad? No saldrás de allí, ¿verdad? Recuerden esas palabras del Señor. Porque, como he dicho, ¿no? No podemos robar, por ejemplo, una cantidad de dinero, pero si la robamos, sí podemos restituir ese dinero. Pero hay pecados que tú y yo no podemos retribuir en esta vida. ¿Cuál pecado ni tú ni yo podemos retribuir en esta vida? Por ejemplo, arrebatarle la vida a una persona. Esos pecados no retribuidos y perdonados tendrá que pasar esa persona en el purgatorio. ¿Por qué? Porque se lo debemos a la santidad de Dios. Me imagino que esa alma de la misma manera estará deseosa de esa purificación. Tú imagínate. Imagínate que hemos arrebatado la vida a una persona, ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Tú quisieras entrar al cielo sin retribuir eso? ¿No sería mejor entrar al cielo limpio de ese pecado y con tu corazón, por así decirlo, limpio y purificado, sabiendo que ante Dios has pagado? ¿O prefieres entrar al cielo así, tal cual? Para el protestante, sí. El protestante piensa que puede entrar al cielo pues con toda su hojarasca, ¿verdad? Con toda su suciedad, con todas sus manchas de pecado. Ellos piensan que sí, que ellos pueden entrar al infierno con todo eso. Pero la Sagrada Escritura es clara. Nada manchado entrará en el cielo. Pero bien, muchos preguntan, ¿verdad? El purgatorio. ¿Pero eso tiene base bíblica? ¿Eso no será un invento de los católicos? ¿Eso no es un invento de algún papa de la Edad Media? Tenemos que recordar que la Santa Iglesia Católica no inventa, repito, la Iglesia Católica no inventa doctrina si no tiene base bíblica. Fíjense, por ejemplo, el pasaje de San Lucas, capítulo 12, versículos 58 y 59. Este mismo, pues, es el mismo relato que cuenta Mateo en el capítulo 5. Dice así, San Lucas, capítulo 12, versículos 58 y 59. Cuando vayas, pues, con tu adversario al magistrado, procura en el camino desembarazarte de él. No sea que te entregue al juez, y el juez te ponga en manos del alguacil, y el alguacil te arroje a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús, hablando de las señales de los últimos tiempos, nos dice que tengamos cuidado del que no se nos arroje en la cárcel, ya que de allí no vamos a salir hasta pagar el último centavo. O sea, si del infierno no se sale, no podemos pagar nada, tiene que existir un lugar donde se pueda pagar esa deuda. Y al mismo tiempo aconseja que por el camino, o sea, en esta vida, pues trates de ponerte a cuentas con tu adversario, porque es importante, ¿verdad? Es importante que
entendamos eso. Fíjense qué interesante lo que dice el Señor en San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para salvar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que les debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. En este capítulo de San Mateo, pues vemos como el Señor aclara el versículo 23, que el reino de los cielos se asemeja a lo que va a exponer, ¿verdad? Se refiere al reino de los cielos y comienza la historia del hombre injusto. Y si vemos el versículo 34, que lo entrega a los torturadores hasta que pague todo lo que debe, como en el cielo. Allí no habrán torturadores. Y está hablando de este reino. Tiene que haber un lugar para los salvados, con algo que se purifique, ¿verdad? A este lugar es a lo que la iglesia llama purgatorio. El que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos da la salvación, evidentemente, es el plan de Dios que en justicia paguemos el sufrimiento causado por el pecado. Y dice que así hará su Padre Celestial con nosotros. No puede ser más cierto, ¿verdad? Lo dice Jesús. Jesús es Dios y yo le creo. También uno de los versículos más contundentes sobre la fe de una purificación espiritual para los salvos, no para los castigados con las penas eternas, ¿verdad? Sino para los salvos, la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Dice la versión Reina Valera. Vamos a leer la Biblia protestante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. San Pablo no puede ser más claro. El protestante que me lea esto y no entienda que esto es una purificación espiritual que se da dentro de la misericordia de Dios, pues si un protestante no le cree a esto, con lo clarito que aquí viene, pues no sé qué más claro lo quiere, ¿verdad? Esas buenas obras, ese oro, esa plata, esos tesoros que amontonamos, ¿no? Decía el Señor que no amontonemos riquezas en este mundo, sino que esas riquezas, pues, las tengamos arriba en el cielo. Pues ese oro, esa plata, esas piedras preciosas que hemos amontonado en el cielo por nuestras buenas obras, por nuestra caridad, por nuestro amor al prójimo, todas esas acciones son ese tesoro que amontonamos en el cielo. Y el día que tú estés delante del trono de Dios, pues ofrecerás a Dios: Señor, esto es lo que yo hice en mi vida, ¿verdad? Y el Señor verá con buenos ojos el bien que tú hiciste y te pagará en consecuencia a tus acciones. Así lo dice el Señor en Apocalipsis. Pagaré a cada cual según sus obras. San Pablo, como hemos visto, pues nos habla, ¿verdad?, de esa purificación por el fuego, que al igual que en los metales, pues quita la impureza. Y de nuevo, no puede ser el infierno, puesto que en el infierno no hay ningún tipo de purificación y mucho menos retorno, ¿verdad? Debe de haber, y así lo enseña la Iglesia, ese lugar, ese estado intermedio en el cual la Iglesia llama purgatorio. Pero dice muchos: pero José Manuel, si la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, ¿cómo va a aparecer, hijo mío? ¿Cómo va a aparecer una palabra que la Iglesia tuvo que crear siglos después? La palabra Trinidad no existe en la Biblia, sí está la enseñanza, pero ese término teológico lo tuvo que crear la Iglesia para dar solución a estos problemas teológicos que planteaba la Biblia. La enseñanza se encuentra en la Biblia, no la palabra, que es un término que más adelante la Iglesia, pues por necesidad, tuvo que crear esos términos. Purgatorio. Quien no quiera creer en el purgatorio porque no aparece la palabra purgatorio, pues que no crea en la encarnación de Dios, porque tampoco aparece la palabra encarnación. No aparecen los libros que debe de contener la Biblia, pues entonces no debe de creer en la Biblia, ¿verdad? A veces nuestros hermanos separados piensan, razonan de una manera bastante necia y bastante estúpida, ¿verdad? Otro pasaje que es muy claro, evidentemente, con el tema del purgatorio, Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 al 7. No estoy citando el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos del 39 en adelante, porque es un versículo o es un capítulo de Macabeos en el cual pues lo damos ya por hecho, ¿verdad? Que ya sabemos que ese versículo habla de rogar por los muertos, por los fallecidos, es que lo dice literalmente. Pero como los hermanos no dan validez a ese libro, pues ellos no creen en eso. Y es una pena que Martín Lutero pues arrebatara a la Biblia, esa Biblia mutilada que tienen los protestantes, en el cual pues arrancan los libros que Martín Lutero pues no le cuadraba para enseñar sus novedades teológicas. Para Martín Lutero, la Carta de Santiago pues no valía, ¿verdad? Era una epístola de paja. Al igual que Apocalipsis, tampoco quería el libro de Hebreos, ¿verdad? Hubieran tenido una Biblia mucho más reducida si Martín Lutero pues se hubiera salido con la suya, ¿verdad? En vez de 66 libros, pues tranquilamente podrían haber tenido una Biblia de 60, tranquilamente. Esa era la idea de
el gran heresíaca Martín Lutero. Pues bien, vamos a leer Sabiduría capítulo 3, versículo del 1 al 7. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. Se tuvo por quebranto su salida, su partida de entre nosotros por completa destrucción, pero ellos están en paz. Aunque un alma esté en el purgatorio y está sufriendo, ese alma está en la más completa paz porque sabe que está pagando lo que debe y sabe que después de eso viene el cielo. Tiene la tranquilidad, tiene la paz de saber que ya es salvo. Tiene que retribuir, por supuesto, pero sabe que ya no tiene manera de ofender a Dios y que en cuanto pase ese purgatorio va a abrazar a Dios, va a verlo cara a cara. Sigue diciendo el versículo 4. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Pero aquí viene lo interesante. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. El día de su visita resplandecerán y como chispas en rastrojo correrán. Dicen las personas que han tenido experiencias con almas del purgatorio y personas santas también, que cuando vienen a pedir oraciones, misas, pues muchas veces vienen tristes, vienen con ropa sucia, ¿verdad? Y vienen un poco desaliñados, vamos a decirlo así, ¿no? Pero fíjense que ya cuando salen del purgatorio, y como dice Apocalipsis en el capítulo 7, pues han lavado sus vestiduras, y como dice también Sabiduría, ¿verdad? Que resplandecerán y como chispas en rastrojo correrán. Luego, esos santos, esas personas que han tenido experiencias con las almas del purgatorio, ven que vienen bellísimos, guapísimos, unas vestiduras blancas preciosas que resplandecen, ¿verdad? Es como si emitiera una luz preciosa, la cual ni siquiera pues te molesta en los ojos, ¿no? Pero ves una gran belleza, ves una gran paz y ya sabes que ese alma pues ya está verdaderamente configurada para irse al cielo con nuestro Señor. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. O sea, esas vestiduras, ¿verdad? Dicen que esas almas son las que vienen de la gran tribulación o de después de sufrir grandes castigos, ¿verdad? Y han lavado sus vestiduras. O sea, el blanco, ese blanco significa que ya no tienen relación con el pecado. Ya cualquier reliquia, cualquier reato de pecado ya no se encuentra en ese alma. Y Dios los acoge porque ya son dignos de Él. Dios, que no puede tener la más mínima relación con el pecado, es ahora que los llama y les dice: vengan, benditos de mi Padre. Y esas vestiduras no la lavaron con detergente, sino con las sangre del Cordero. Así es como trabaja ese sacrificio redentor de nuestro Señor, esa misericordia, ¿verdad? Es esa sangre que en el purgatorio cubre a esas almas. Esas almas se purifican poco a poco y se gozan de que pronto estarán junto al Señor.
Otro punto importante sobre el tema de la retribución, no voy a leer todos los versículos, pero tenemos que recordar, por ejemplo, a Zaqueo, ¿no? Zaqueo era el jefe de los publicanos y cobraba muchísimos intereses pues, a las personas pues, que prestaba dinero, ¿verdad? Y se subió un día a un árbol y le dijo a Jesús, bájate, bájate, que hoy voy a comer en tu casa. Y el Señor, pues, fue a casa de Zaqueo y hizo que se arrepintiera de esos pecados, ¿verdad? De tener que castigar con más de lo que podía a los pobres, ¿verdad? Defraudaba a los pobres y después de ese encuentro con Jesús, pues, se arrepintió y dijo que iba a devolver las cantidades que se había quedado y que devolvería a esas personas 4 veces los intereses. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? No es simplemente llevarte el dinero y pedir perdón, sino devolver ese dinero con intereses, ¿verdad? Y entonces es cuando ya hemos pagado, hemos retribuido, y entonces el Señor, como dice en San Lucas, capítulo 19, versículo 9, dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Pues bien, vamos a dejar ahora mismo la parte bíblica, y vamos a ir a un punto muy interesante, que es el punto en común que tenemos los católicos, los cristianos católicos, con los judíos. Es una creencia que nosotros compartimos con los judíos. Esto no es un invento de la iglesia. Fíjense, el rabino André Sheoraki afirmaba que el mundo occidental pues tenía prejuicios contra los fariseos, pero que esta corriente del judaísmo era la que más se asemejaba a las creencias cristianas, ¿verdad? Esas creencias cristianas, cielo, infierno, resurrección, juicio de la carne y purgatorio. Y este rabino, el rabino André Sheoraki, afirmaba que tales creencias dentro del cristianismo son parte de la herencia del apóstol San Pablo, que antes de su conversión al cristianismo, pues fue fariseo. Fíjense lo que opina, ¿verdad? Este rabino. Los protestantes tanto que hablan de San Pablo, por ahí. No San Pablo, ellos le dicen Pablo, ¿no? Porque Pablo esto, Pablo lo otro, Pablo por allí, Pablo por aquí. Y no ven en la Sagrada Escritura, no ven en sus cartas, pues, el purgatorio, la resurrección, ellos ven el rapto, ¿verdad? No ven la resurrección, ven que el alma duerme. Fíjense la contradicción. Estos que dicen que leen tantísimo la Biblia y tanto que leen San Pablo. Dicen muchas sectas como Testigos de Jehová, Adventistas, etc., no creen en el infierno, mucho menos en el purgatorio, pero dicen que son fieles a lo que San Pablo escribió en la Sagrada Escritura y están totalmente en contra, no comulgan con lo que San Pablo enseña en sus cartas. Además, el purgatorio es una de las creencias más cuestionadas entre nosotros los católicos y los no católicos, los protestantes, ¿verdad? Y muchos dicen que eso es un invento medieval, ¿verdad? Eso es un invento de un papa que se levantó bien aburrido y se inventó el purgatorio. Otros dicen que no aparece en la Biblia, etc. Tenemos opiniones de todo tipo. Pero vale la pena hacer una pequeña defensa de nuestra fe conociendo el antecedente católico y el antecedente judío. El concepto del purgatorio es parte de las creencias judías, pero esto no significa que ellos pues definan el purgatorio de la misma manera que lo hace la Iglesia Católica. Primero, citemos lo que la Iglesia enseña después de mencionar las creencias judías. La Iglesia afirma y la Iglesia enseña en su magisterio
que el purgatorio es un estado transitorio de purificación necesario para aquellos que, habiendo muerto en gracia, no en pecado mortal, habiendo muerto en gracia y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar al cielo. Esta purificación es distinta al castigo del infierno, y el purgatorio es doctrina de fe formulada en los concilios de Florencia y de Trento, y dice la Iglesia en el Catecismo, en el numeral 1030. Los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Además, este mismo rabino, no se trata del mismo, el rabino David Ben Israel explica esta creencia sobre el purgatorio. Este rabino afirma lo siguiente, voy a parafrasearlo. El purgatorio es el lugar a donde son enviadas las almas que aquellos que pecaron. Existe allí 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse, para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. Fíjense que lo está enseñando un rabino, ¿verdad? Y está hablando del purgatorio, un lugar con 7 niveles para poder purificarnos y luego, más tarde, ir al cielo. La cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en ese sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por un espacio de 30 días, otros 60, 90 o 6 meses o un año. Purgatorio en hebreo se llama Geinom o Geena. Según el Centro de Estudios, fíjense, Torah Hemet, de acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura a lo máximo 11 meses. Por eso los judíos, fíjense qué interesante, rezan el Kadish. ¿Qué es el Kadish? El Kadish es la oración de duelo o Kadish del doliente, ¿verdad? Por 11 meses. ¿Por qué? Porque ellos dicen que después de esos 11 meses el alma pues ya se encuentra con Dios después de ese proceso de purificación del alma. Después de esa purificación el alma ya se eleva, ya ese alma va al encuentro de Dios. Bajo este antecedente, según dice este mismo rabino, el rabino David Ben Israel, dice lo siguiente, fíjense qué interesante. Bajo el antecedente judío, podemos afirmar que la Iglesia, en sus concilios, no inventó el dogma del purgatorio, sino que puso en claro una creencia heredada de los apóstoles, bajo los fundamentos de la nueva alianza. Fíjense, un rabino afirma que el purgatorio es una creencia heredada por los apóstoles bajo los fundamentos de la nueva alianza. No olvidemos que los apóstoles eran judíos. Jesús era judío y el cristianismo abrazó esa misma enseñanza y la Iglesia, a través de sus concilios, pues la desarrolló, ¿verdad? Además, termino con parafraseando la respuesta que dio el rabino Hak Urim Samach a un joven judío cuando se cuestiona las similitudes entre ambas creencias, ¿verdad? En torno al purgatorio judío y al purgatorio cristiano. Y dice este rabino, el rabino Hak Urim Samach, lo siguiente. El hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿O que sus apóstoles o
o que no, sus apóstoles eran judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. En parte está bien que adopten a Abraham, Moisés, a otros profetas y creencias judías como propias. Por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Vean cómo los mismos rabinos judíos pues afirman que la iglesia, mediante sus concilios, pues aclaró el tema. Es una herencia que recibimos de los judíos. Israel, el antiguo pueblo de Dios, pues cedió el testigo a la iglesia, que era el nuevo pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, y fue la iglesia la que puso, ¿verdad? Pues en claro lo que era el purgatorio. Fíjense, la iglesia, cuántos tratados y cuántas obras podemos leer sobre este tema, ¿verdad? Sobre el tema del purgatorio. Es muy abundante, pues, esos trabajos, esos libros que disponemos los católicos para poder, pues, estudiar más profundamente el purgatorio. Pues bien, muchos preguntan, ¿no? José Manuel, ¿cómo podemos ayudar a las almas, ¿no? Ya estos días lo hemos dicho. Oración, mortificaciones, rosario, los 100 requiems y la Santa Misa, ¿verdad? La Santa Misa pues tiene un valor infinito, pues es Cristo, nuevo y sumo sacerdote, el que se ofrece al Padre e intercede por nosotros, ¿verdad? Esta intercesión de nuestro Señor Jesús la aplicamos al igual que las oraciones para que el Señor libere esas almas del purgatorio y las lleve al cielo. Ahora, hermanos, pues me gustaría citar a algunos padres de la Iglesia para que vean que el purgatorio tiene unas profundas raíces dentro del cristianismo, ¿no? La tradición de la Iglesia, que se remonta a los primeros años del cristianismo, ya hablaba del purgatorio y la conveniencia de orar por los difuntos. El mismo San Agustín, en el siglo IV, nos lo recomienda cuando decía: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. Además, cuenta San Agustín en su obra Confesiones, que su madre, Santa Mónica, lo único que le pidió al morir fue lo siguiente: no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma ante el altar de nuestro Señor, ¿verdad? Y San Agustín, una frase que a mí me gusta muchísimo, pues una vez le preguntaron: ¿cuánto rezarán por mí cuando yo haya muerto? Y este gran teólogo, este gran obispo de la iglesia, respondió lo siguiente: eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él. San Gregorio Magno decía también lo siguiente: si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo, para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. Esa es la misma respuesta que hemos estado dando estos días. José Manuel, ¿cómo puedo ayudar a las almas del purgatorio? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, mi hermana. Ofrecer en la Santa Misa tu intención por ese alma,
tu oración también por ese alma y limosnas por el descanso eterno de esas personas, ¿verdad? Existen muchísimas referencias al purgatorio en toda la tradición cristiana, ¿verdad? Vamos a citar, por ejemplo, una explicación de Orígenes, que yo creo que también es bastante clara. Dice este gran teólogo lo siguiente: porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, está haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que serás sometido al fuego que quemará los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que pueden comprender las cosas del cielo, está llamado el fuego purificador. Fíjense qué interesante lo que dice al final Orígenes. Dice, aquellos que pueden comprender las cosas del cielo están llamados el fuego purificador. O sea, hay personas protestantes y algún católico por ahí que no comprenden o no quieren comprender o no se quieren complicar con el tema del purgatorio. Y dice que aquellos que pueden comprender las cosas del cielo, o sea, los que queremos gozar del cielo, los que queremos estar junto al Señor, pues sí estamos llamados a pasar por ese fuego purificador. Aquellos que no quieren pasar por ese fuego purificador, entonces no comprenden las cosas del cielo, no comprenden la grandeza del cielo, ¿verdad? Esa gloria eterna, acompañar a nuestro Señor Jesús, a gozarnos con Él por toda la eternidad. ¿Queremos manchar el reino de Dios con nuestras envidias, con nuestras malas palabras, con nuestros pecados? ¿Queremos entrar al reino de Dios con eso? ¿Queremos manchar realmente el reino de Dios con esos pecados? Así lo dice Orígenes y tiene toda lógica, ¿verdad? Lo mismo decía, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén. Decía, entonces oramos por los santos padres y obispos que han muerto. San Cirilo de Jerusalén era del siglo IV, comienzos del siglo IV. Entonces oramos por los santos padres y obispos que han muerto, y brevemente por todos aquellos que han dejado esta vida en nuestra comunión, creyendo que las almas de aquellos por quienes oramos reciben un gran alivio, mientras esta santa y tremenda víctima yace en el altar. Pues esa víctima, esa tremenda víctima que hace referencia a San Cirilo, pues es en la Santa Misa, ¿verdad? Cuando el sacerdote, ¿verdad? Pues celebra la Santa Misa, que es cuando ese cordero inmolado se vuelve o actualiza su sacrificio por nuestro bien y por todas las almas del purgatorio. Por ejemplo, San Gregorio de Niza decía también lo siguiente: cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre virtud y el vicio es conocida, no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. Ese mismo fuego en otros cancelará la corrupción de materia y la propensión al mal. Para terminar, lo quiero hacer con una gran reflexión de un doctor de la Iglesia, San Pedro Canicio, un doctor de la Iglesia, el cual, pues, durante la Reforma o la Deforma protestante,
pues dio bastante duro, ¿no? A esos herejes, ¿no? A Lutero y a Calvino. Sería interesante que leyerais pues la vida, ¿no? De San Pedro Canicio, que nos advertía de que era un error citar en una conversación los temas que antipatizan a los protestantes. Voy a leerlo literalmente. San Pedro Canicio advertía que era un error citar en una conversación los temas que antipatizan a los protestantes, como la confesión, la satisfacción, el purgatorio, las indulgencias, los votos monásticos, las peregrinaciones, pues como algunos enfermos tienen el paladar estragado, son incapaces de apreciar estos manjares. Necesitan leche, como los niños. Solo poco a poco es posible llevarles a aceptar los dogmas sobre los que no estamos de acuerdo con ellos. Y eso es totalmente cierto. Tú temas tan profundo como el purgatorio, fíjense que el tema del purgatorio lo llevo explicando casi todo el mes de octubre. Y muchos aún no se han enterado que es el purgatorio. Y son varias horas en las cuales, pues, hemos estado hablando del purgatorio. Y al protestante tú no puedes hablarle con ciertos términos, ¿no? Hay que hablarle con ejemplos facilitos, ¿verdad? Con palabras que ellos puedan entender, ejemplos bastante sencillos, porque, como dice San Pedro Canicio, necesitan leche como los niños, ¿no? Si le das alimentos sólidos, ¿qué ocurre? Pues se va a atragantar y se va a hacer daño, sino que es poquito a poco cómo podemos ir explicándoles pues esos dogmas que ellos no aceptan y en los cuales los católicos llevamos la contraria a los protestantes, ¿verdad? El protestante siempre en una conversación familiar o de amigos, pues cuando sale el tema, no sé, la Virgen, el purgatorio, la confesión, hay que andarse con mucho tiempo. Y debemos de dejar al lado la soberbia. Debemos de dejar de ver al protestante como a un enemigo. Eso a mí se me quedó grabado. Se me quedó grabado de mi estimado amigo Fran Morera en mis comienzos en la apologética. Me decía: José Manuel, no veas al protestante como un enemigo, ¿verdad? Porque si lo vemos como un enemigo, pues nos vamos a enfadar, a exasperar, vamos a estar con malos modos, etcétera, ¿no? Sino hay que tratarlo como a un enfermo. ¿Qué pasa cuando tratamos a un enfermo? Pues, aunque nos traten mal, pues tenemos esa mano izquierda, ¿verdad? Tenemos paciencia con él, le hablamos tranquilamente, etcétera, sobre ese tema. Pero si lo vemos como un enemigo, no vamos a llegar a ningún tipo de conclusión. Por eso, a veces yo tristemente veo hermanos que se envuelven en muchísimos debates de apologética, que sí que explican muy bien los temas, y me parece bastante bueno su trabajo, pero ven en el otro, ven al protestante como a su enemigo, ¿no? Tienen que humillar al enemigo. Yo soy tan inteligente, tengo tantísimo conocimiento, que yo mediante ese conocimiento voy a aplastar a ese protestante. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea de la apologética, pues, es explicar, dar las razones de nuestra esperanza, ¿no? Como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Tenemos que explicar, ¿verdad? Tenemos que dar las razones de nuestra esperanza, pero al mismo tiempo enseñar, ¿verdad? Y decir, mira, yo creo en esto porque la iglesia, no yo, la iglesia enseña esto, esto y esto. Pero es que la iglesia no enseña esto, esto y esto de ayer o de antes de ayer, sino que lo que la iglesia enseña viene directamente de los apóstoles. Tú eres cristiano,
Tú quieres llegar a la verdad y a la verdad completa, no una verdad chiquitita, ¿verdad? Una verdad entrecortada, ¿verdad? Una verdad amputada, sino que tú quieres la verdad completa, porque se nos va la vida, ¿verdad? La vida eterna se nos va en eso. Y muchos protestantes mueren en la más completa ignorancia y no han creído en el purgatorio y han hablado mal del purgatorio, mal de la Virgen, mal de la Iglesia, pero se mueren. Y cuando menos se lo espera, ya está delante de Dios y en el purgatorio. ¿Y qué es lo que piensan esas almas en el purgatorio? Más me hubiera valido saber que esto, lo que estoy sufriendo ahora, era verdad. Porque si yo sé que eso existe, hubiera luchado con todas mis fuerzas para no estar aquí y ganarme el cielo de manera directa. Es difícil, es harto complicado el morir y entrar al cielo pues de manera directa. Tiene que ser morir mártir, ¿verdad? Dar la vida por tu fe. Es la única o es una de las maneras para poder entrar de manera directa en el cielo. Pues bien, hermanos, yo espero que este video te haya ayudado, te reafirme en la idea de la existencia del purgatorio. Reza por las almas del purgatorio. Es un tema en el cual pues a mí es un tema que me fascina. A mí me fascina el tema del purgatorio. Por eso, si conoces a alguien que ha tenido experiencia sobre el purgatorio, o tú mismo si has tenido experiencia del purgatorio, puedes escribirme a mi email, que está justamente aquí debajo también, en la descripción del video, y me escribes y podemos ver el tema y poder darlo aquí en el canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.